Ara, anem a començar el que és l'activitat d'esta vesprada, que tenim que dir que està inscrita dins de lo que és el Festival Gutenberg. Quan hi ha gent que no us dit, a mi m'ha paregut prou curiós, doncs vaig a dir el que és. Què és? El Festival Gutenberg és un event cultural integrat al programa El Puig, Ciutat Lectora. És una iniciativa municipal que pretén fomentar el llibre i la lectura des de l'únic municipi espanyol que compta amb un museu de la impremta, el Museu de la Impremta i les Arts Gràfiques. També, per curiositat, podem dir que ahir el que feren és premiar a una persona destacada, com va ser l'autor Miquel Pérez Morillas. Com estem aquí en la biblioteca, també hem preparat una espècie d'agenda parabetos, com podem veure les obres més destacades d'aquest autor local. I l'activitat que tenim avui és la presentació de... Normalment es fa la presentació d'un llibre, però avui ens han portat 3 llibres per un. Després comentarem tot el que té que veure, per si és curiositat o no, que nasquen aquests 3 llibres junts. Vaig a llegir un poc del que és la biografia dels autors, que són José Rubio Sánchez y José Miguel Cuesta Fuertes, que nacieron en 1963. José Rubio en Villarrobledo, Albacete, pero vino a Valencia con 1 año. Y José Miguel Cuesta nació en Valencia. Son amigos desde la infancia y siempre han escrito a 4 manos. Pues preguntaremos cómo se tuvo eso de escribir a 4. Nos agarramos y nos vamos escribiendo. Ahora lo preguntaremos. Sus influencias son muy diversas, pero el núcleo fundamental es H.P. Lovecraft, Edgar Allan Poe, Robert Elvin Howard, Arthur Machen, Lord Dusnay, Barwell Lighton, Oscar Wilde, Stevenson, Arthur Conan Doyle y Richard Garn. Profesionalmente, ambos se dedican a las nuevas tecnologías, trabajo que compaginan con sus actividades literarias. Hasta la fecha han publicado, tanto en revistas como en internet, diversos artículos, libros y CD-ROM. Han publicado en géneros aparentemente dispares, desde la novela histórica, pasando por la fantasía heroica, ensayos, relatos juveniles o la novela de terror y de género negro. Sin embargo, todas sus obras tienen un nexo común, una única raíz que las une en un mismo estilo, como un sello propio, una marca personal. Esos elementos característicos son la magia, la historia, el terror y la fantasía. Después, para no hacerlo muy largo, hay varias obras que han recibido diversos premios y publicaciones. Destacamos Sol de Misterio, que fue finalista del Premio Planeta en 2007. Y ahora ya, lo que queráis, si queréis, vamos haciendo preguntas y van contestando a partir de las obras. La primera que diría yo, por ejemplo, es lo que hemos dicho antes. ¿Cómo es eso de escribir a 4 manos? Bueno, lo que has dicho, nosotros nos conocemos desde que éramos pequeños. Es más, yo creo que el año que viene vamos a cumplir 50 años. 50 años. Nos conocimos en el antiguo EGB. Aguantándolo. No, aguantándolo yo aquí. Porque es que, aparte, creo que recordar, estábamos en quinto del antiguo EGB y él vino a mi colegio. O sea, yo estaba en el colegio y de repente vino y digo, ¿y este hombre? ¿Por qué me ha venido a mí? Exacto. ¿Por qué me tiene que destrozar toda la vida a partir de ahí? En aquel momento no lo sabía. No lo sabía. Pero no, la verdad es que desde los primeros momentos de conocernos, pues congeniamos muy bien y quizá por el gusto común en los cómics, en la literatura, porque ya entonces con 10 11 años, creo yo, empezamos a descubrir a estos autores que has comentado, a Lovecraft, sobre todo a Poe, autores de terror, que combinado un poco con el tema de lo que sería el cómic, el TVO, pues nos unió bastante, ¿no? Y bueno, a raíz de esa relación, de esa idea, esos gustos, esos hobbies comunes, pues al poco, yo no sé si a los 2 años o por ahí, nos dio, oye, ¿por qué no hacemos un poquito un cuento, un relato? Y poco a poco, en 2 o 3 años, ganamos un primer curso, el primer premio. ¿El Ángel Caído? No, perdona, Ocaso del Tiempo. Ocaso del Tiempo fue primero. Sí.
Y, Pasó el tiempo, luego el ángel caído. Y bueno, nos en dio el colegio. por hacer más cuentos, simplemente con la idea de entretenernos, de un hobby, y llegamos a hacer un librito, Pasajes del Libro del Destino, que nos costó... Déjame decir. No, que nos lo autoeditamos escribiendo a máquina, Sí. página a página, pegando las páginas de tal manera que luego Sí, cuando montar se fotocopiaran quedaran Una unidas. imprenta muy primitiva. Una imprenta. Y él sobre todo escribió bastante a máquina No, es que lo interesante es que yo estaba en la mili y mientras los compañeros iban a la cantina a emborracharse, yo estaba ahí en mi taquilla, ¿no? Estaba ahí con la máquina de escribir, con los folios, escribiendo en las carillas para que luego 10 carillas coincidiesen. Bueno, eso, lo que ahora se hace tan fácilmente, ¿no? Por ordenador. Y hicimos nuestros primeros cuentos. Que es más, sin que sirva, haciendo un poco un impasse, en este libro... El de cuentos de Martín. En este libro, que este libro reúne todos los cuentos que tenemos. Porque nosotros, una de las características que ha dicho, y es que así como hay autores que se centran en un género, en un estilo, por ejemplo, Poe lo que hace son normalmente relatos de terror cortos. Cuando intentó hacer una novela que fue Arthur Gordon Pym, las dejó a medias. Lovecraft escribe solo cuentos de terror, y luego a nivel de novelas hay autores como, por ejemplo, Santiago Posteguillo, que hace novela histórica y más concretamente romana. Nosotros hacemos de todo, cuentos para niños, cuentos para adultos, relatos de ciencia ficción, históricos, de fantasía, erótico también, sí, erótico. Entonces, excepto los eróticos, que están en un libro aparte, aquí están todo el conjunto de nuestros cuentos. Están como cuentos infantiles, cuentos juveniles, y hay un apartado donde están los cuentos primerizos, que corresponden a ese momento y a ese libro que hicimos manualmente, están incluidos aquí. Entonces, volviendo a tu pregunta, eso. porque no he dicho nada de lo que te ha preguntado cómo se escribe a cuatro manos. Sí, digamos a eso. Está contando tu vida. Digamos a eso, porque hay que reconocer una cosa. A ver. Vale. O si queréis centraros en alguno de los libros ya, o podrías decir, ¿o hay alguno de los tres que sea más de uno, más de otro? ¿O cómo? A ver, normalmente, ¿en un libro normal? Normalmente, nosotros empezamos en nuestros tiempos, los primeros relatos, los primeros cuentos que escribíamos, sí que lo ideábamos y uno se dedicaba a una parte, otro hacía otra parte, ¿vale? Pero sí que es cierto que hay muchos cuentos y muchos relatos que conforme hemos ido evolucionando, lo que ha sido el cuento corto ha hecho cada uno suyo. Y lo hemos unificado, lógicamente, José Rubio, José Miguel Cuesta, porque son todos nuestros, ¿no? Y aquí hay muchos, bueno, yo te diría mejor, un número importante, sobre todo los primerizos, que sí que escribíamos conjuntamente, ¿vale? Eso sí, en las novelas, donde ha habido más trabajo, por ejemplo, tenemos ahí una como El sol, la sombra en el espejo, sí que hacemos una... Ya voy respondiendo a tu pregunta. Sí que ideamos lo que es la novela, ideamos el argumento, la escaleta o guión, donde vamos a seguir las pautas en cada capítulo de lo que es la historia. Cuando la tenemos ya la historia completada, en el sentido de que sabemos cómo empieza, qué ocurre en cada capítulo, sí que nos dividimos los capítulos por lo que mejor se le da a uno. Uno se le puede dar mejor la parte de acción, otro se le puede dar mejor la parte de diálogos, y lo escribimos, cada uno su capítulo. Lo que ocurre es que cuando escribimos una novela, unos capítulos, el primer paso es acabar la novela, pero una vez está hecha, el proceso de corrección gramatical, ortográfica, de estilo, nos lleva casi más trabajo que escribirla. Y en ese proceso, como él corrige las partes mías, yo corrijo las partes suyas, porque si no, cada uno sus defectos no se los ve, sin embargo vemos mucho los defectos del otro. Él ve los míos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando en esa unificación, los estilos se... A ver, yo entiendo que cada uno, cualquier persona que sea literato, y va a descubrir fácilmente
Bueno, creo Fácilmente yo. no, porque mucha gente que No, nos lee no, no. desde hace tiempo todavía no sabe qué partes de él. Sí. Yo creo que, pero sí que mejor en algunos momentos él puede tender más a un tipo de escritura y yo un poco más, que al final se va concretando todo en buscar la fluidez, entonces en limpiar, pues eso, los párrafos, las oraciones, dejarlo lo más fluido posible. Hombre, eso es lo más importante de todo. En esa unificación de corrección gramatical, perdón, en esa corrección se unifica el estilo en gran medida. También, a ver, lo que ha dicho Natacha, que es verdad, o sea, nosotros nos lo pasamos muy bien escribiendo. Lo primero, bueno, nos vamos a un chino y vamos debatiendo sobre la historia. Como tenemos una educación, una cultura muy semejante y unos gustos muy semejantes, como acabamos de decir, Poe, Lovecraft, etcétera, ¿no? Entonces, la base, digamos que ya está, ¿no? Luego hay cuentos, como él ha dicho, que son solo de él o que son solo míos. Y luego hay cuentos que los hemos construido incluso nosotros cuando éramos más pequeños, íbamos caminando por la calle pensando, cogíamos una idea y íbamos construyendo esa idea entre los dos y íbamos aportando. De hecho, bueno, lo hemos seguido haciendo luego en las obras mayores, ¿no? Mientras estábamos ahí en el chino comiendo un rollo de primavera, no sé cuánto. Ah, mira, se me acaba de ocurrir, ya que has dicho lo del rollo de primavera, ¿por qué no ponemos la primavera, no sé qué? Y entonces vamos construyendo, ¿no? Entonces, eso hace que... Y luego lo que él ha dicho, que luego trabajamos mucho el texto de los dos, cada uno criticándolo al máximo. Él cuando me corrige me pone notas y notas y notas y notas que no se acaban nunca. O sea, en una hoja así hay notas que llegan hasta 3 páginas de crítica. Para luego conciencia, para... Sí, con mala leche, además lo digo... Con el bien común, ¿no? Claro, lo que haría un crítico externo, pues lo hacemos entre nosotros. Es que eso, cuando uno a sí mismo no se ve eso, se No, perdona exacto, todo, exacto. uno a sí mismo se lo perdona todo. Y entonces, ¿también publicáis libros individualmente o no? No. ¿O funcionáis solo por equipo? No, nosotros hemos construido, es como Marvel, hemos construido una entidad. Nosotros somos Hyperborea. Tenemos nuestro nombre, tenemos nuestro logotipo y hemos decidido un poco como hacen algunos grupos, a lo mejor en un grupo como los Rolling, pues a lo mejor uno toca en otro grupo en algún momento y tal, ¿no? Nosotros todas nuestras obras son de los dos. Si el nombre de él va adelante, es que él ha puesto más en esa obra. Si el mío va adelante, es que yo he puesto más en esa obra. Es un guiño, ¿no?, para los que nos siguen, ¿no? Pero como, ya sea por las ideas del principio, ya sea por la construcción, ya sea por luego arreglarlo, al final es de los dos. Por más que uno haya puesto más que otro. Ahí veréis que en los 3 libros aparece su nombre delante, yo no digo nada. Sí, porque es que ahora, cuando llegue el momento, hablaremos del por qué estos 3 libros... y las figuritas, y que es una cosa desde nuestro punto de vista muy mágica. Pues si queréis, bueno, se presentan los Señores del Fuego, el Panteón y el Mundo Invisible. ¿Y por qué presentar los 3 a la vez? Pues mira, nosotros de pequeños, con nuestros hijos, como le pasa a todos los padres, pues no somos originales, o sea, todos los padres tienen que contarle cuentos a los hijos. Hay hijos que piden más cuentos, hay hijos que piden menos cuentos. El mío en concreto y los de ellos eran avaros. Yo iba en la moto llevando a mi hijo al colegio y me pedía que le fuera contando un cuento mientras íbamos en la moto. Fíjate la dificultad, no nos hemos matado de milagro varias veces. Entonces, como somos escritores, como tenemos un mundo interno, una imaginación, íbamos inventándonos los cuentos. Y entonces cada noche cuando había que contar, pues nos lo inventábamos. Entonces, a mí se me ocurrió grabarlos. Digo, aquí hay algo, no sé, hay algo, ¿no? Entonces yo ponía la grabadora y le contaba a mi hijo el cuento. Y es muy bonito porque yo aún tengo esas grabaciones de cuando mi hijo tenía 14 años, 12, 13 años, esas edades. Y... Sí, tendría menos, sí. Y aporta, el final lo cambia, mete o yo juego con él. En el momento cumbre paro el cuento y digo, venga, vámonos a dormir y mañana seguimos. Y él, no, papá, continúa tal, ¿no? Todo eso está ahí grabado. Y luego a Pepe se le ocurrió, dice, oye, ya que estás contando esos cuentos tú, a tu hijo, que lo estás grabando, luego escríbelos, pásalos a papel, los arreglas literariamente y tal. Y entonces empezamos a hacer los dos lo mismo. Fuimos reuniendo una serie de cuentos que la mayoría están en ese libro. Pero se nos quedaron estos 3 descolgados, porque son más largos, son una novela corta o un relato largo, no sé cómo se... Son cuentos que ocupan unas 100 páginas, ¿no?
Y entonces estos tres estaban ahí, están desde... Es lo que un escritor no siempre lo que publica lo último es lo último que ha escrito, sino es lo que en ese momento... Y nos faltaba publicar estos tres libros, ¿no? Y que llegan de esa época, o sea, lo bonito. Y es muy bonito que este en concreto, Los Señores del Fuego, que en realidad sería la primera parte, porque es uno que yo le contaba a mi hijo, luego tiene una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta parte, que están ahí grabados y que nunca se han llegado a escribir. O sea, yo tengo cuentos grabados, por lo menos 50, 60, 70 cuentos, ¿no?, que nunca los hemos llegado a pasar al papel. Y lo bonito es que que yo le contaba a mi hijo en su momento, mi hijo me ha ayudado en la maquetación. Mi hijo ha diseñado el muñequito que cada capítulo acaba. Y esas figuritas que tenéis ahí y que regalamos a los 10 primeros que se vendan, las ha hecho mi hijo. Entonces, y él se acuerda, ¿qué tiene mi hijo? ¿27, 28 años? Él se acuerda perfectamente de los cuentos. Yo le digo, oye, la barca de los millones de años. Ah, sí, eso que el papá y el hijo viajan por el sistema solar. El ascensor, sí, ese que el ascensor empieza a subir y nunca para. Y se acuerda de los cuentos. Y ha ayudado a la maquetación y esas figuritas, no es porque sea mi hijo, pero son una preciosidad. Y cada una es distinta. Entonces es muy bonito eso, el haber construido ese mundo para nuestros hijos y que hoy, años después, nuestros hijos nos ayuden, ¿no? Además, si triunfa, que creo que va a triunfar, haremos una serie sobre las... Es que hay muchas más aventuras, tengo un montón de aventuras. Harry Potter a nuestro lado va a ser un desastre. Eso nunca se sabe en el mundo de la literatura. Es una experiencia vital, que además del libro es una experiencia vital. Es que, claro, aunque esto no lo comprara la gente, no se vendiera, da igual, o sea, ya cumplió solamente... Todos los padres lo hemos vivido, ¿no? Ver cómo tu hijo se le iluminan los ojos, ver cómo está atento a lo que estás diciendo, ver cómo él te sugiere alternativas o le dice a ese personaje ponle el nombre de un amigo del cole o de un enemigo del cole. Entonces, tiene una vida y muy bonita. Y entonces que después del paso de los años se plasme de esta manera es precioso, por lo menos para mí. Sí, de todas formas, o sea, cualquier libro, cualquier relato siempre tiene algo de experiencia vital. El Panteón, por ejemplo, en gran medida, no, lógicamente es una novela de fantasía, pero muchos elementos están sacados de aquella época que nos conocimos. Está sacado del colegio. Del colegio. Entonces, sale Mariló. Sí que utilizamos los Don José sale también. Igual que la novela esta, que es la de que era tan bestia, que dijimos, aquí hay algo de cada uno de nuestros amigos. Y son todos los personajes infames, ¿no? Entonces... Pero eso era el necroerótico. Eso es una que es para adultos. O sea, no... O en el susurro. No entra aquí. ¿En el susurro fue más chiquito? O en el susurro... No, fue en otra. ¿Sí? Que dijimos que todos nuestros amigos tienen... Sí, en el agradecimiento pusimos gracias a nuestros amigos porque hay algo de ellos en los personajes. Y hay zombies y cosas de esas. O sea que... ¿Cuántos libros lleváis ya? Yo ya no los he contado, pero llevamos más de 20 y tantos. ¿Cuántos libros lleváis? Pues 20 y hombre, tantos. 20 y tantos. Eran novelas, eran unas 10. 19 tengo yo por aquí, por ejemplo. Sí, pero no está... Eso fue algo rápido para daroslo, pero no está actualizado. 29 libros. Y luego hay cuentos que están en antologías. De hecho, dentro de poco, ¿no?, sale una antología, sí, donde sale El octavo jinete. El octavo jinete es un cuento que ganó Domingo Santos. Ganó un premio muy importante en el mundo de la literatura de fantasía, Domingo Santos, y ahora hacen una antología con todos los que han ganado, y tenemos en varias antologías, tenemos cuentos. Sí, pero antologías es al margen de nosotros, es antologías de la... Sí, pero es una publicación, es una publicación en papel donde hay algo nuestro escrito. Y hay que decir lo de ganar, ¿cómo se lleva a ser finalista del Premio Planeta? Es una larga historia, pero... Porque era una obra que valía haber ganado. Pero Luego había intereses ahí y no nos quisieron. Pero será un orgullo muy grande, ¿no? Nosotros, sí, a ver, nosotros... voy a contar una anécdota, bueno, anécdota no, voy a contar lo que... A ver, nosotros hemos sido finalistas del Premio Planeta y del Premio Torrevieja. El Premio Torrevieja es el segundo más importante de España. O era el segundo, ya no está. Porque ya no está. Y yo creo que ahí, bueno, tengo mi opinión, pero el Premio Torrevieja era patrocinado por Plaza y Janés, así como Planeta. Por Planeta, estos, Plaza y Janés, como editorial fuerte, daba el segundo premio de más importancia a nivel de dinero. Planeta era 600.000 euros, entonces ya ahora ha pasado a ser 1 millón. Y Plaza y Janés eran 250.000 euros.
Plaza de Janés no se llamaba Premio Plaza de Janés como Premio Planeta, era el Premio Torrevieja. Yo creo que allí... Segundo, con el Durmiente, que lo tenéis. Sí, lo donamos a la biblioteca. El Durmiente quedó finalista en Torrevieja. Ahora, yo creo que allí, y es una opinión, entre lo que era la construcción, los ayuntamientos y Plaza de Janés, había una corrupción para blanquear dinero impresionante. Entonces, por eso les daban tanto dinero. Cuando todo ese tema se cerró el premio. Pero sí que hay una cosa que es llamativa. Cuando nosotros nos llamaron, o vimos que éramos finalistas del premio Torrevieja, nos llamaron, nos invitaron allí al hotel, a dormir, a cenar, a comer. Incluso nos llegaron a preguntar, ¿tenéis método de desplazamiento? Y yo dije, pues sí, vamos con el coche. Pero me dio a pensar que, de haber dicho que no, nos hubieran buscado posibilidades para poder ir. Nos trataron muy bien. Estábamos en una mesa donde estaba Pedro Piqueras, ¿cómo se llama? Paloma Gómez Borrero. O sea, había muchas personas. Estaba Javier Sierra, pero no en Javier nuestra Sierra, mesa. que luego estuvimos con él en la discoteca. Donde sí, nos fuimos con Javier Sierra de discoteca de nuestro país. Entonces, ¿qué pasa? Pues nos dieron un poco de... ¿cómo te diría yo? Nos trataron muy bien. De hecho, estábamos como finalistas. Sin embargo, en Planeta, siendo finalistas, ni nos llamaron. Entonces nos preguntamos, ¿cómo no nos llaman? ¿Y si abren el sobre y somos nosotros? Eso está dado. El premio Planeta está dado. Y el premio Torrevieja también está dado. El premio Torrevieja también está dado. O sea, un año antes ya saben quién es el ganador, tanto de uno como otro, pero vas comprobado. De hecho, el premio Planeta no tuvo esa deferencia de decir, oye, vamos a invitar a esta persona por si acaso ganan. Claro, pues sabía que no íbamos a ganar. Igual que en el Torrevieja, pero en Torrevieja por lo menos sí que hicieron el paripé y estuvimos durante un día y medio, que se gastarían con nosotros una pasta, pues estuvimos en esa sensación de estar en un sitio significativo y importante, ¿no? Pero menos, en Planeta participaron más de 300 obras y quedamos 5. Quiero decir que en los concursos hay filtros, hay un primer pase donde seleccionan unas cuantas, hay un segundo pase. Yo creo que lo que dices es verdad. Hay una serie de filtros hasta que llega, digamos, los finalistas. Dentro de esos finalistas ya sabemos que hay 2 que son los que ganan. Sí, pero los otros 3 los otros están, o 5, no, han sido seleccionados, sí, eran 5 por más su 2. calidad o por lo que sea, de esos 300 y pico. Por lo tanto, para nosotros es un orgullo haber quedado finalistas en el Premio Planeta. Pero una cosa no quita que, dado el premio, está dado de antemano. Claro, es cosa de... ¿no? Pero bueno, lógicamente, esa etiqueta que pone finalista Premio Torrevieja, finalista Premio Planeta, hace que la editorial pues te lo coja enseguida. Otra editorial que fue el caso. Y de los que presentáis hoy, por ejemplo, pues los Señores del Fuego, por ejemplo, has dicho que son más tuyos que... Sí, en este caso sí. Sí, pero da igual, o sea, como los corregimos y aportamos ideas, en realidad son de los dos. ¿Por qué lo dices? No, por hablar de un poquito. Sí. Sí. De todas estos bueno, de los 3 relatos... Por la presentación la tienes que hacer en conjunto. No, de hecho, mira, son un poco una muestra de, yo creo que 2 niveles. El nivel de los Señores del Fuego es un relato mucho más infantil, desde mi punto de vista, que el Panteón o el Mundo Invisible, que estarían más a un mismo nivel. Bueno, quizá el nivel más infantil, un poquito menos, sí, y un poquito. Pero por ejemplo, menos. El Señor del Fuego es más para que lo lea, desde mi punto de vista, un niño que se está iniciando, que ha pasado mejor de los primeros cuentos más simples, allá a profundizar un poco más. Pero ya luego nos vamos al Panteón o al Mundo Invisible, para mí, desde mi punto de vista, ya coge un nivel superior, a lo mejor no tanto como los de Cuentos de Magia y Misterio, o como los que hacemos, que dice Natacha, que ya son eróticos y de otro nivel, que claro, esos no son tan para iniciarse en la lectura. Claro, para nada. No. Pero tenemos que haber traído uno de esos, igual se hubiera vendido mejor. Esos son... Empieza en 28 años la edad para poder leerlos. 28, no 18. Pero por culpa tuya, ¿eh? Por culpa. Ahí es donde pusimos que personajes del libro eran de amigos. Yo solo puedo decir un caso. Mi madre... Así, cuéntalo porque así se verán qué tipo de persona eres. Sí, pues cuéntalo. Mi madre, pues, falleció hace 2 años, pero antes
le gustaba mucho leer las obras nuestras, leyó El Durmiente, El otro tras el muro, y yo tenía El octavo jinete, precisamente, que fue el que ganó el premio de ciencia ficción Domingo Santos, quizá en España más importante a nivel de ciencia ficción, como relato. Lo tenía en folios encima de la mesa. Se puso a leerlo a mitad del relato. Pepe, ¿tú has escrito esto? Digo, ha sido José. Ha sido José. El escribir a cuatro manos tiene eso. Digo, ha sido José. Yo le echo la culpa de las cosas que me critican a que las ha escrito él y él lo hace conmigo. ¿Tú has escrito esto? Digo, además digo, es que le dije que no lo hiciera. Claro, entonces ya la madre empezó a mirarme mal, o sea, cuando me veía, me miraba como diciendo yo, ¿qué le pasa a esta mujer? Y le dije, no, José, no hagas eso, no escribas eso, no pongas eso. Sí. Y de esa pues quedé un poquito... Pero que quede ya un poco como promoción de los libros. Eso es. Los Señores del Fuego es la aventura de un niño que cree que tiene poco afecto del padre, y el padre es un científico que tiene un laboratorio subterráneo, y entonces el padre le permite que vaya al laboratorio y empieza a tener una serie de aventuras donde hay un robot que cuenta chistes, donde tienen que viajar al centro de la Tierra, y tiene un mensaje, no subliminal, un mensaje sobre el cambio climático que estamos viviendo, ¿no? Porque tienen un problema los científicos de que la Tierra están pasando cosas, o sea, hay maremotos, hay tormentas por aquí y por allá, y entonces tienen que solucionarlo. Y la solución que dan es ir al centro de la Tierra, donde viven los Señores del Fuego, que son esas figuritas, ¿no? El Panteón es una historia muy Lovecraft, pero también muy Stephen King, porque es un grupo de amigos, mucho de lo que sale inspirado en nuestra propia vida, ¿no? El partido de fútbol al salir de clase, el profesor, la biblioteca... ¿La primera cuenta conmigo de Stephen King? Pues... Claro, entonces estos amigos descubren una cripta, una iglesia, donde hay unos subterráneos que pasan cosas. No estoy dándole... Un poquito. Y el centro es la amistad, porque dos de esos amigos, seríamos él y yo, ¿no? Viven una serie de experiencias donde tienen que poner si de verdad son amigos o no, se tienen que proteger mutuamente, ¿no? Entonces, el valor de la amistad sería el centro para mí de ese libro. Y el mundo invisible... Lo que no se ve. Es otro niño que tiene un accidente y que empieza a ver cosas que no vemos normalmente. Estaría dentro del mundo de la parapsicología, ¿no? O sea, cosas que nos rodean, que nosotros no vemos, igual que no vemos, bueno, no voy a entrar a explicar este tipo de cosas, ¿no? Pero no vemos colores, no oímos sonidos, entonces sus sentidos se despiertan por culpa de un ladrón que viene a robar a casa. Y eso crea una trama donde incluso la policía aprovecha esos dones del chaval para intentar capturar al... Y entonces ahí el eje del libro es ese mundo invisible que nos rodea y que se puede, y que es maravilloso, ¿vale? Solo un ejemplo, hay un momento en el hospital donde da un paseo por la noche y ve que hay unas flores delante de la habitación de una mujer que ha tenido un hijo. Y él no solo ve las flores que todo el mundo vería, sino que ve unos seres que revolotean alrededor de las flores, que son lo que siempre hemos oído de elfos, hadas, etcétera, que nadie los ve, pero que él los puede ver a partir de ese momento, ¿no? Y más cosas que pasan en el libro, ¿no? Entonces, son muy mágicos, son muy especiales estos cuentos, y no es simplemente para entretener. De hecho, nosotros los cuentos que le contamos a nuestros hijos eran con intención. Siempre había algo filosófico, moral en el cuento. No era entretener por entretener, o gore, o horror por horror, o susto por susto, sino todo siempre había un mensaje. Y aquí se ve muy claramente eso. ¿Alguna pregunta así? ¿A qué personaje de vuestros libros, de todos, os gustaría encontraros un día en la calle? Mira, esa pregunta nos la hicieron, pero de otra manera, en la Feria del Libro. ¿Con quién tomaríais un café de los personajes? Y no sé, Blavatsky dijimos, ¿no? Bueno, tú dijiste. Yo dije Blavatsky, tú Blavatsky o tu arpa. No, Blavatsky no es fantástica. Bueno, es un personaje real, claro. Entonces yo comenté, me parece que esa novela no está aquí. Bueno, nosotros tenemos, sobre todo, bueno, los personajes que tenemos son todos con nuestros hijos y los queremos a todos. Encontrarnos nos podemos encontrar con mucho. Hay una novela que precisamente vamos a intentar sacar, una novela ya más grande, de fantasía, aventuras, de viajes en el tiempo, y hay un personaje, una mujer guerrera y tal, que bueno, yo le dije ese personaje no está aquí,
Pero dije, no sé si saldría vivo de esa reunión. No sé, eso fue... Yo no sabría decirte si evidentemente el personaje real, porque nosotros, mucha parte de nuestras novelas son históricas, pero hasta un punto exagerado. Quiero decir, si nosotros, por ejemplo, en La sombra en el espejo, es una novela donde sale Blavatsky, La sombra en el espejo, no sé si la regalé. Sí, vale, pues es en la época, finales del siglo XIX, ¿no? Época victoriana. Victoriana, ¿no? Entonces sacamos a Bram Stoker como personaje, sacamos a Oscar Wilde, sacamos a Yeat, que fue premio Nobel de Literatura, un irlandés súper famoso. ¿Quién más sacamos? Sacamos a Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes. Ellos son personajes, entonces intentamos incluso que la personalidad plasmada en el libro sea la de ellos. O sea, nosotros nos quedamos asombrados porque cuando hay diálogos y habla Oscar Wilde, se nota que es Oscar Wilde por cómo habla, las frases que suelta, ¿entiendes, no? Entonces, la parte histórica, cómo se conducía en aquel tiempo, cómo eran los trenes, la vestimenta, y si es de Egipto, lo mismo. Entonces, mucho de nuestro universo es muy real y salen personajes que son muy reales. Con la novela que quedamos finalistas del planeta, que era sobre el emperador romano Juliano, llamado el Apóstata. Juliano, exacto. Sol de Misterio salió como Sol de Misterio, pero en nuestro título, el que nosotros hubiéramos querido, que el editor no quiso. Como ahora el editor soy yo, hago lo que me dé la gana. Pero el ocaso del Sol Invicto, que para nosotros no suena mejor que Sol de Misterio, el ocaso del Sol Invicto. Sol Invicto es una terminología del mitraísmo. En Roma, en Mesopotamia, la religión mitraica, ¿no? Entonces, Sol Invicto está relacionado con Mitra, con el sol, con la Navidad también, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, Juliano es histórico. Entonces, somos muy fieles a la historia, pero metemos también... No, hay dos cosas. Por un lado, metemos cosas nuestras, ¿no? Además, como Marvel, en todos nuestros cuentos hay referencias a otros. Todas nuestras novelas están interrelacionadas. Y hay personajes y lugares, por ejemplo, los Pirineos, que hay una cueva de Hércules. Esa cueva de Hércules de los Pirineos salen en varias novelas. Y en cada novela desgranamos un poco de misterio de esa cueva, porque tiene varios misterios. Entonces, en El Durmiente esa cueva tiene, y en Juliano tiene otra parte de misterios de esa cueva, ¿no? Y se van interrelacionando, ¿no? Entonces, por un lado... Con miles de años de diferencia. Con miles, a lo mejor 80.000, porque hablamos de la Atlántida mucho, es uno de nuestros temas. Claro. Aparte, temas como la Atlántida son normales en nuestras historias, ¿no? Entonces, por un lado, creamos nuestro universo, pero sí que tenemos una cosa que para nosotros es importante, y es que destacamos de determinados personajes elementos que la historia y los historiadores descartan porque no se los creen. No sé si me explico. Por ejemplo, Juliano. Yo no te he entendido. Vale, pues Juliano fue iniciado en los misterios de Mitra. Fue iniciado en los misterios de Eleusis. Fue católico porque se lo impusieron de pequeño y por él le llaman el apóstata, porque se volvió a su religión pagana, entre comillas. ¿Cristiano o católico? Católico. Entonces, él demostró a lo largo de su vida unos poderes que los historiadores no se lo quieren creer. O sea, los historiadores modernos piensan que los historiadores de aquella época se lo inventaron, ¿no? Pero él, por ejemplo, donde está ahora Santa Sofía, Estambul, ¿no? Cuando él estaba allí, hubo una tormenta impresionante, pero que parecía que iba a destruir la ciudad. Él salió a los jardines, invocó a Poseidón, invocó a los dioses y paró la tormenta. Claro, lo lee un historiador moderno, materialista, con las concepciones que tenemos nosotros del mundo, y bueno, eso se lo han inventado, es propaganda del emperador para que se lo crean tal y tal. No, pero es que nosotros creemos que eso fue real, porque él fue educado en una serie de elementos y de religiones y de misterios y tal que permitían conseguir ese tipo de cosas. O sea, hay una parte que nosotros intentamos revalorizar de estos personajes. Blavatsky, en esta época victoriana, se la ha criticado mucho, fue la fundadora de la Sociedad Teosófica, etc. Sin embargo, era una mujer que podía hacer caer rosas del techo. He hecho énfasis, ¿no? O sea, podía hacer caer rosas y que oliese a rosas en la habitación. Y podía meter en un cajón un trozo de tela. Alguien decía que se grabe, ¿cómo se llama eso? De bordado, ¿no? En la tela las iniciales de mi nombre y mis apellidos. Metía la tela, salía al rato, daba unos golpecitos y estaba bordada la tela con eso.
Entonces, una persona normal y corriente no se lo cree. Dice, aquí hay tongo, han hecho fraude, eso y mil cosas que podríamos contar, ¿no? Pero nosotros le damos una validez. O sea, estudiamos mucho a los personajes y le damos una validez. O sea, que traéis esporádicamente personajes de la historia o vuestros relatos fantasiosos. Sí. Y muchos otros escritores hacen un proceso contrario. Investigan, documentan y a partir de ahí construyen la historia. No sé si ese proceso, en vuestro caso, es inverso. De manera espontánea surge el relato y vais introduciendo. Hacemos lo mismo. Yo estudio la carrera de historia. Entonces yo hago lo mismo que hace el de Roma, Santiago Postigo. Yo hago lo mismo. O sea, de hecho, para Juliano, la novela, yo me leí... Amiano Marcelino, que es un libro así de gordo, es un historiador que siguió a Juliano toda su vida. Pero no solo él, sino todo lo que hay en castellano sobre Juliano, yo me lo he leído. Lo que queda de Juliano en la editorial Gredos, publicado unos discursos y tal, yo me lo he leído. Entonces, la investigación que hacemos es muchísimo más exhaustiva que la que hace un... Por ejemplo, es que si me apasiona. ¿Cómo se llama la...? La hemos liado. ¿Cómo se llama la que muere en Juliano? Sosípatra. Sosípatra. ¿Qué obra clásica hay sobre Juliano? Que todo el mundo la conoce. Bueno, la apóstata de Gore Vidal. Vale. Yo me leí Juliano el Apóstata de Gore Vidal no para copiarle, sino para ver cómo otros habían tocado el personaje. Y a Sosípatra la pone como una especie de Aramis Fuster, o sea, como una bruja que engaña a la gente y que era un poco menos analfabeta. Bueno, la pone muy mal, pero cuando tú estudias quién era realmente Sosípatra, resulta que era una neoplatónica que venían de todos los lugares de Grecia a estudiar con ella, a recibir clases, que su marido, que ya era famoso, no era nada en comparación con ella, que además de pequeña mostró unos poderes parapsicológicos, etcétera, etcétera, y dice, ostras, que Sosípatra me ha mostrado este hombre y que Sosípatra... Entonces nosotros vamos al origen, no falseamos, y cogemos esos elementos que los historiadores normales desprecian o simplemente no los ponen, ¿no? Y creamos otro... De hecho, debemos de escribir una novela sobre Sosípatra, porque es un personaje maravilloso. Es que muchas veces en la parte histórica hemos de entender el mundo desde la visión de ellos. Para ellos esa magia existía. Ellos creían en los augures, creían en los... ¿cómo se llama eso que adivinan oráculos? La astrología también. Exactamente, crean una serie de cosas que nosotros lo vemos ahora como fantasía o como supersticiones, y ellos creían en eso verdaderamente. Un ejemplo equiparable sería que nosotros como católicos podamos creer lo que hacía o no hacía Jesucristo, que si andaba por las aguas, por encima del agua, perdón, que si multiplicaba los panes y los peces, que si hacía milagros, curaba leprosos y demás. Podemos creerlo, podemos creer al Hijo de Dios o no creerlo, pero la magia que ellos veían a nivel del paganismo, de los dioses, de sus ritos, de sus liturgias, para ellos era real. Y hay que verlo desde sus ojos. Claro, y nosotros si lo veo recogemos eso. Si lo vemos desde los ojos del siglo XXI, pues a lo mejor, oye, podemos ponerlo en duda, lógicamente, podemos poner en duda a Jesucristo y todo lo que no sea la realidad pura y dura. Entonces, nosotros no hacemos más que verlo desde el punto de vista en que lo veían, en este caso, que hablamos de Juliano, como lo vieron los romanos, no como una persona del siglo XXI. Yo no digo que Juliano pudiese parar una tormenta, pero ellos dicen que no para una tormenta. O sea, como historiador del siglo XXI, que no te la quieras creer, bueno, pero es que tú no estás en esa época. Y yo hago una novela de esa época, no una novela de ahora. Si hago una novela de ahora, pues a lo mejor, si puede ser género negro, podemos hacer otra cosa, lo haremos. Igual que si aceptamos y hacemos una novela de zombies. En nuestro caso... ¿Por qué me señalas cuando dices zombies? Por lo de los zombies. Por los zombies, no por otra cosa. Y una novela donde, así como los zombies de ahora, que están de moda, es el zombie de George Romero, el de... ¿cómo se llama? Walking Dead y todo esto. Nuestro zombie es el zombie del vudú. El zombie donde la religión... El más clásico, el más antiguo... Donde la religión y la religión africana mezclada con la católica que llega a Nueva Orleans y a Haití, crean esa religión. Entonces, verdaderamente, esa magia de los zombies es real, pero la utilizamos como la ven ellos, no como la vemos ahora en plan Walking Dead, por ejemplo. Entonces, podemos creer que este vudú de los zombies tampoco es real, pero desde su punto de vista y su momento sí que es real.
Walking Dead no es real en ningún momento. Pero los bastidores de gestión no la parte. Hombre, si hubiera un zombie que brilla al sol, pues a lo mejor podría ser. Y ya que habéis hablado de, así medio en broma, lo de Marvel, lo de ciencia ficción, ¿ha habido algún contacto o alguna posibilidad de llevar alguna de vuestras obras a película o serie? Pues sí, pero no ha fructificado. Mi sobrina, Estefanía, yo este vídeo que estoy grabando lo pondré luego en internet y lo dirá. Estefanía intentó encontrar la dirección de Spielberg para enviarle La ciudad de las puertas de oro. No tiraba abajo, ¿eh? O sea, dijo, si esto, La ciudad de las puertas de oro, no creo porque no nos quedaban ya... Es una novela sobre la Atlántida. Sí, la publicó Planeta a través de Timo Mas en su momento. Y dice, esto lo hace Spielberg una película y es impresionante. Y es la verdad, no es porque seamos autores. Entonces, no fructificó, no lo consiguió. Y luego ha habido, en 2 ocasiones, en 3 casi, hay una tercera que todavía está en el aire, de un director, que no recuerdo el nombre, que vive en Zaragoza. Pero aparte de eso, ha habido dos productores que nos pidieron nuestras obras. Y uno, que tampoco recuerdo el nombre, es el que hizo esa película que yo lloré tanto, del tsunami. Bayona puede ser, es Bayona, ¿no? No lo sé. Lo imposible, ¿no? Es lo imposible. Esa película, el productor nos pidió nuestras El obras. productor no es Bayona, ¿eh? Bueno, el No director sé. no, pero Nos pidió, y entonces nos pidió una, no recuerdo cuál, y le enviamos todas por si acaso. Por si acaso. Alguna le cuadraba más que otra, pero Lo que no. pasa es que normalmente sí que es cierto que eso tarda un montón de tiempo, igual no son ni 1 año ni 2 ni 3. O sea, Sí, bueno, es como las películas de Hollywood, a lo mejor tardan 10 años en sacar una peli. No, pero lo último no es de hace... ya no, pero por eso. Al ser así tipo fantasía que Si alguno se dice suele que, llevar si muchas alguno dice que años. se iba a pasar por taquilla, va a ganar mucho. Yo, Si no, no queremos, ¿eh? no es porque sea el autor, coautor de algunas de nuestras obras, la mayoría, pero os aseguro que si se llevasen al cine podrían triunfar y la gente las disfrutaría mucho. Porque nosotros tenemos una cultura también, no solo de estos personajes, sino también del cine. Entonces tenemos una forma muy visual de contar las cosas, muy de que se ve las cosas, ¿no? Y entonces, como tocamos temas de magia, lo sobrenatural, este tipo de... hablamos mucho de la Atlántida, del conocimiento y la ciencia atlante, etcétera, eso llevado al cine, os aseguro yo que sería impresionante. Sí, lo hace un buen director. Pero de momento, bueno, si escucha alguno este vídeo cuando esté colgado, aquí estamos, ¿eh? No hay ningún director Con que nos dejen salir un cameo en la película de alguna manera. Un cameo, uno que matan ahí en un rincón, pues ese, ¿no? Tú. Vale, pues yo. Pues eso. ¿Alguna pregunta? No, la veritat és molt suggerent aquesta mescla de Lovecraft, Stevenson, Allan Poe, no? Com a referències que heu dit. Estic imaginant-me les vostres històries a partir de... ¿Has llegit a Lovecraft? Perdó? ¿Has llegit a Lovecraft? Sí, Lovecraft, sí. Nosaltres, jo crec que és d'alguna manera, perquè després nosaltres ens bifurquem per molts puestos, no? Però d'alguna manera jo crec que Lovecraft possiblement siga la base que més ens ha influït, crec. Després hi ha moltes influències, Poe també, el que ha comentat, però jo tinc la sensació de que, encara i tot, de que Conan Doyle, Arthur Machen, no els han llegit tant, jo per lo menos com a Lovecraft o Howard. Howard és el creador de Conan, saps, no? Robert Howard. Robert Howard és el creador de Conan, que és part de los 3 mosqueteros del Weir Tales, que eren Lovecraft, Robert Howard i Clark Aston Smith. Estos 3 eren el cor que feia funcionar una revista pulp dels Estats Units dels anys 30 o per ahí. I a esto sí que s'han llegit prou. I inclús Conan, en la part de fantàstica, de capa i espasa, també moltes històries nostres, una és la de l'Atlàntida que ha comentat ell, se nota aquesta influència de... A part, la de l'Atlàntida venia d'una altra novel·la, que era Durmiente, la van treure d'ahí i José va dir un dia, ¿por qué no hacemos una novela de l'Atlàntida? I això, fantasía heroica, vale. O sea, Sí, pero
Y, uniendo, bueno, también... sí, no, simplemente això, no? que Lovecraft i més inclús que Howard, més o menys un poquet al mateix nivell, crec que són els dos autors que de base més ens han influenciat, de base, después hi ha més coses. Es que nosotros empezamos como críos, ¿no?, leyendo estos autores, en parte también por influenciados por los cómics, porque claro, Conan es un personaje de Marvel que primero... Es de Howard. Sí, pero yo digo que yo lo conocí a través de como el Doctor Extraño o como puede ser otros personajes, y luego conocimos al autor y los libros, que son muchísimo mejores los libros y los cuentos, los relatos de Conan, de Howard, escritos, que lo que pueda haber hecho Marvel nunca, o sea, no le llega. Pero nosotros descubrimos con el tiempo que esos personajes, esos autores que nos gustaban, que ya los hemos mencionado, todos coinciden en que tienen un conocimiento esotérico. O sea, todos han estado en alguna sociedad esotérica, como puede ser la sociedad teosófica, la escuela dorada, la escuela arcana, etc. Y todos han llevado ese conocimiento a sus obras. Por ejemplo, Oscar Wilde, el retrato de Dorian Gray, el concepto del cuadro que va envejeciendo y toda la maldad se queda en el cuadro y no en él, lo extrajo de la Golden Dawn, o Dawn, como se diga, ¿no? la estrella dorada, que era un grupo esotérico que había en Londres en aquel tiempo. Su mujer, primero, que era de ese grupo, luego él, accedió a un conocimiento sobre el morador del umbral y una serie de cosas en el mundo esotérico y lo utilizó. Y Rider Haggard, el autor de las minas del rey Salomón, esa es la más conocida, pero tiene una saga de hasta 4, puede que 5 libros de ella, Ayesa, la que puede ser obedecida, una mujer inmortal relacionada con el fuego y el arquetipo femenino, etcétera, etcétera, donde da muestras de un conocimiento. Son gente que estaba yendo a las sesiones espiritistas, que estaba al tanto de lo que en aquel momento, el conocimiento que venía de Oriente y todo lo demás, les influenció mucho. Y nosotros descubrimos con el tiempo que seguimos esa estela. O sea, nuestras historias todas tienen un contenido filosófico, histórico, esotérico, enraizado con estos autores. Seríamos como sus continuadores. Y dicen que nunca, que yo hablo y no me callo, pero es que no puedo evitarlo. La ciudad de las puertas de oro, que es lo que él acaba de decir, ¿no? De una novela de la Atlántida, la primera así grande que escribimos de la Atlántida, al estilo fantasía heroica, nos basamos en Platón, en el Critias y en el Timeo. Nos leímos no una reseña de alguien, no, nos leímos el Critias, nos leímos el Timeo, extrajimos y descubrimos cosas alucinantes, como que los atlantes eran un gran imperio, que todo el Mediterráneo lo invadieron, conquistaron toda la parte alta del Mediterráneo y toda la parte, y crearon la colonia de Egipto. Y los atenienses fue el único pueblo que se unió y que consiguió vencerlos. Es que eso es épico, es decir, o sea, un imperio invasor y que los atenienses... Lo que está claro es que está escrito por Platón. Entonces, extraemos creemos a Platón y lo convertimos. Sí, pero lo bonito es que estamos también basándonos en algo que es entre el mito y la historia, porque ya sería otro tema, una eso conferencia. Es un ejemplo de lo que nosotros hacemos. Vemos y lo que vemos desde la perspectiva de ellos. Si nosotros nos basamos en Platón, en el Critias y el Timeo, que es uno de los filósofos más importantes de la historia de la humanidad, ¿qué hacemos? No creemos en la Atlántida que él dice, pensamos que lo pone como un ejemplo de ciudad o de... Sí, obviamente da un estado ideal, obviamente pensamos que sí que tiene unas raíces históricas que podríamos más o menos creer. La historia de la humanidad, conforme pasa el tiempo, se va alargando. Hace unos años pensábamos que los hombres tenían 5.000 años y ahora no sabemos cómo unos egipcios pudieron levantar unas pirámides con esa tecnología hace 7.000 años. Sí, ¿Cuánto tiempo? Lo sabemos. Los extraterrestres. Ah, bueno. Natacha, tenías que haberlo dicho tú, los extraterrestres. Me callo. Los X-Men. Me callo. Estoy diciendo una cosa seria y la estamos metiendo conmigo. Bueno, pues si los egipcios hace 7.000 años levantaron unas pirámides, ¿cuánto tiempo que tendrían que tener antes de tecnología para lograrlo? No es que digan, no es que lo hicieron hace 7.000 años, no. Lo hicieron hace 7.000 años porque tenían unos conocimientos técnicos mucho anteriores.
Entonces, ¿qué pasa? O eran ellos o los extraterrestres. Me parece ya más... Bueno, todo eso es, Vamos a ir a hacer todo esto que estamos hablando es para que la gente entienda que nuestras historias no son simplemente relatos que uno dice, bueno, voy a escribir algo y escribo algo. No, hay un contenido, hay un estudio, hay una profundidad, y son de esos libros, y repito, que sean nuestros, pero que los lees y luego los vuelves a leer a los 2 años y descubres cosas. Incluso nosotros descubrimos cosas que no sabíamos, que conscientemente que las habíamos puesto en las obras. Es muy bonito eso también, ¿no? Y mágico. Pues, ¿alguna pregunta más? O, pues... Anem a sopar, me pareix a mi, no? Bueno, sí que de veres que, bueno, tenim que donar les gràcies a lo que és l'Ajuntament del Puig, Sí. la nostra regidora... Lo iba a decir al principio y ya se me Yo es que no me pasó. acordaba. Damos las gracias. Los nervios, sí. Damos I las també gracias. sí que de veres que Paco m'ha dit que no puc vindre per una força major, però que també estava molt interessat en vindre, però Ya no lo puc vindre. buscaremos. Le reñiremos. No. Pero es verdad, damos las gracias. Aparte, vivimos ahora en el PUS nosotros Ah. y nos sentimos muy orgullosos de participar con las actividades culturales, sobre todo del PUS, ¿no? O sea, estamos orgullosos, damos las gracias y estamos orgullosos de estar aquí. Y de entrada, cada libro que saquemos daremos a la biblioteca uno como un poco para que cualquiera pueda leer. Y si tenemos alguno que tenemos todavía... Sí, es que el otro día le di a Sí, Paco esos son los una que- cantidad, sí. pero tenemos más que iremos trayendo. Muy bien, pues y ahora ya... Bueno, muchas gracias.